Bien, vamos a hacer este primer ejercicio de lógica. Tenemos una tabla de verdad, tenemos acá nuestra fórmula lógica y vamos a recordar cómo lo hacíamos. Lo primero que tenemos que recordar es que en paralelo vamos a tener nuestras filas completadas en función de los valores de P y Q. Entonces, para que todos los valores posibles puedan combinarse, siempre como lo acomodamos, acá tendríamos dos veces verdadero y dos veces falso, y acá intercalamos verdadero, falso, verdadero, falso. Con esto ya tendríamos todas las combinaciones posibles para dos enunciados, ¿no? Para dos proposiciones P y Q. Entonces, una vez que tenemos eso, nos vamos aquí, y para ello hay que recordar cuáles son las columnas que nosotros debemos atender primero. Obviamente, en este caso, esta es la columna que nos va a interesar inicialmente, y esta también, ¿ok? Entonces nos interesan los valores que salgan de aquí, y esos valores que van a salir ahí, finalmente los vamos a considerar con esta columna, que es la que va a ser los resultados principales, y esta nos va a determinar si se trata de una tautología, de una contradicción o de una contingencia, ¿ok? Entonces vamos a resolver. ¿Qué tenemos? Acá primero tenemos una condicional. Entonces, para la condicional, recuerda que hay un solo caso donde va a ser falso, el resto es verdadero. ¿Y cuándo se va a dar ese caso? Cuando el antecedente sea verdadero y el consecuente sea falso. Entonces, cuando yo reviso aquí en mis columnas, veo que solamente se da aquí en esta segunda fila, que el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Eso quiere decir que este sería el único caso que sería falso. Los casos restantes me darían verdadero, verdadero y verdadero. ¿Ok? Como tú ves aquí. Bien, aquí, ¿qué tenemos? Recuerda que cuando tienen las dos flechitas apuntadas hacia ambos sentidos, se trata de una bicondicional. Y la bicondicional también tiene una característica fácil de recordar. Si ambas proposiciones tienen el mismo valor de verdad, será verdadero. Si son distintas, será falso. Es decir, si ambas son verdaderas, como en este caso y en este caso, pues el resultado será verdadero. Pero si son distintas, como en estos casos, será falso. Por lo tanto, tendríamos una columna que sería así. El primero sería verdadero, acá son distintos, acá sí. Entonces sería falso, acá son distintos, entonces sería falso. Finalmente son iguales, entonces esto sería verdadero. Bien, una vez que ya tenemos esto, esta columna es la que va a mandar los resultados. Y lo que tenemos aquí es una disyunción. Y en una disyunción, recordemos que siempre va a ser verdadero, salvo que las dos proposiciones, sean falsas. ¿Ok? Entonces, ¿dónde se está dando ese caso? Pues aquí, falso con falso. Significa que este va a ser el único caso donde sea falso. El resto de casos, como tú ves aquí, va a ser verdadero. Entonces, ¿qué tipo de tabla de verdad es la que acabo de obtener aquí? Esto recibe el nombre de contingencia. ¿Ok? Esto es una contingencia, ya que tiene valores que pueden ser verdaderos o pueden ser falsos. Y ahí está el resultado de este ejercicio. Nuevamente tenemos una fórmula lógica con solamente dos proposiciones, P y Q, y tenemos que indicar el tipo de tabla de verdad que estamos obteniendo. ¿Ok? Entonces, para eso vamos a nuevamente aplicamos aquí nuestra combinación de todos los valores de verdad posible. Acá sería verdadero, verdadero, falso, falso, y acá en Q tendríamos verdadero, falso, verdadero, falso. ¿Ves? Con eso tenemos todas las combinaciones: verdadero, 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 falso, falso, verdadero y falso, falso. ¿Ok? Bien, ahora vamos a determinar por dónde vamos a ir empezando. Entonces aquí la columna principal, la que va a mandar al final en el resultado, pues va a ser esto, ya que aquí tenemos que relacionar todo lo que se resuelve aquí dentro del paréntesis con este P que aparece por acá. Entonces esta columna, la que manda esta condicional, va a ser la que me va a indicar nuestro resultado.
¿ok? Ahora, dentro del corchete, lo que tenemos que ver es que también hay una principal, y en este caso la que va a mandar, por decirlo de cierta manera, va a ser esta conjunción de acá. Esta conjunción que aparece aquí la debemos obtener con el resultado de esta condicional aquí y esta negación de Q. ¿Ok? Los resultados de estas nos van a dar aquí, y esto con los valores de P que aparecen aquí nos dan finalmente la respuesta. Entonces vamos a empezar aquí en el paréntesis P, entonces Q es una condicional, y aquí vamos a darle los valores correctos. Tendríamos, a ver, P entonces Q, recuerden, esta es una condicional y la única manera de que salga falso es que el antecedente sea verdadero y el consecuente falso. Por lo tanto, aquí esta fila yo pondría falso, y en el resto de filas tendría que ser verdadero. Bien, esta columna que tú ves aquí se relaciona con la negación de Q, con no Q. Pero como Q es verdadero, falso, no Q va a ser falso, verdadero, falso, verdadero. Bien, entonces ahora completamos esta columna, la que me manda la conjunción. Entonces, ¿cuáles son las características para la conjunción? La conjunción, recordemos que es más fácil recordarla, valga la redundancia, cuando los dos son verdaderos, es verdadero. En cualquier caso que aparezca un falso, será falso. Entonces, como tú ves aquí tendríamos falso, acá también sería falso, esto de acá sería falso, y este verdadero sería el único caso verdadero para esta conjunción. ¿Ok? Bien, ahora esta columna de acá se va a relacionar con P, y P, recordemos que es ya desde ya verdadero, falso. ¿Ok? Entonces vamos a relacionar esta columna con esta columna de acá. Y recordemos que esto es una condicional, y la condicional va a ser falsa cuando el antecedente sea verdadero y el consecuente sea falso. En todos los demás casos, pues será verdadero. Y eso solamente ocurre aquí al final, fíjate. El antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Por lo tanto, este sería el único caso falso, y todos los demás, como tú ves, se presentan verdaderos. Entonces, ¿qué acabamos de obtener aquí? Lo que hemos obtenido es una contingencia, ya que tenemos valores tanto verdaderos como falsos. Y ahí tenemos el resultado. Lo que tenemos aquí, nuevamente nuestra fórmula lógica, vamos a completar los pasos que ya hemos estado haciendo. Primero, identificar la combinación de valores de verdad. Aquí tendríamos verdadero, falso, y acá tendríamos verdadero, falso. Luego vamos a colocar la prioridad aquí en cuanto a nuestras columnas. La que vamos a considerar la columna principal para nuestro resultado va a ser esta bicondicional que aparece acá. Esta es la que nos va a dar el resultado. ¿Ok? ¿Y qué valores de verdad son los que vamos a tomar en cuenta? Obviamente el resultado de esta negación que está aquí, negación, con el resultado de esta disyunción que aparece por acá. ¿Ok? Bueno, y recuerda que la negación que está aquí es que vamos a negar todos los resultados que obtengamos de esta conjunción, ¿ya? Y así llegamos a esta parte y veremos qué es lo que nos da. Empecemos. Aquí tendríamos una conjunción, y recuerda que la conjunción va a ser verdadera si es que los dos son verdaderos. En caso contrario, ya es falso. Entonces solamente sucede en este primer caso, ¿no? Verdadero, porque todo lo demás hay un falso. Así que acá tendríamos verdadero, falso y falso. Ahora, esto de acá, recuerda que va a ser negado, ya que esto está en un paréntesis y fuera hay un símbolo, un conector lógico de negación. ¿Ok? Entonces, esta negación que aparece aquí haría que este verdadero ahora sea falso, que este falso ahora sea verdadero, que este falso sea verdadero, y de la misma manera. Bien,
esta columna la voy a relacionar con esta. Acá lo que tengo es una disyunción, y la disyunción, recordemos que nos va a dar valores siempre verdaderos, salvo que ambos sean falsos. ¿Okay? Entonces en este caso estos dos son falsos, entonces aquí tendríamos que este es falso. Todo lo demás va a ser verdadero. Bien, hemos llegado a esta parte y lo que tenemos es una bicondicional. Y la bicondicional, recuerda que se resuelve si ambos tienen el mismo valor de verdad, significa que será verdadero. En caso contrario va a ser falso. Entonces mira, acá tienen distinto valor de verdad. Este es falso y este es verdadero. Entonces este debe ser falso. Aquí, este verdadero y verdadero tienen el mismo, así que será verdadero, verdadero y verdadero, verdadero, verdadero y falso sería falso. Entonces nuevamente aquí estamos obteniendo distintos valores de verdad, por lo tanto se trata de una contingencia. ¿Ok? Esto se trata de una contingencia y con ello solucionado este problema. Tenemos otra fórmula lógica para determinar mediante la tabla de verdad el tipo de fórmula lógica que es. Así que vamos a hacer lo que hemos estado practicando. A esto P le vamos a dar el valor de verdadero, verdadero, falso, falso, y acá verdadero, falso, para combinar todos los valores posibles. Ahora hay que determinar de una vez cuál es nuestra columna principal, y en este caso va a ser, como tú te das cuenta, todo este grupo se va a relacionar con este grupo para que nos dé esta condicional que aparece aquí. Vamos a marcar por acá. Ok, ahora vamos a ver cómo trabajamos dentro del corchete, ya que tenemos varias proposiciones, bueno, más que varias, sino operaciones que vamos a ver aquí. Fíjate que acá, entre lo que está dentro del conector, o perdón, del corchete, es este conector, la conjunción, el que va a ser el principal. De aquí va a salir lo que se va a relacionar, ojo, con esta negación. ¿Ya? Ojo con eso. ¿Ya? Entonces vamos a darle orden de importancia, digamos, según lo que vamos obteniendo, para no perdernos. Este va a ser en primer lugar, no por ser el primero en resolver, sino por ser el que nos va a dar el resultado. Este va a ser el penúltimo. O sea, este con este se va a relacionar. ¿Okay? Esto lo voy a relacionar aquí. Y obviamente acá adentro ya tendría que elaborar cada uno. ¿Ok? Bien, ¿cómo resuelvo entonces primero este paréntesis? Vamos a hacerlo con otro color. Fíjate, acá no es P entonces Q, sino que es un no P, es decir, la negación de P con la bicondicional aquí, perdón, con la condicional y con Q. Entonces, si P era verdadero, verdadero, falso, falso, no P va a ser falso, falso, verdadero, verdadero. Y bueno, Q ya lo conocemos, Q es verdadero, falso, verdadero, falso. Entonces la condicional sale de estos valores que acabo de colocar aquí, ¿no? Que los saco obviamente de acá. Entonces de aquí yo obtendría el siguiente resultado. Tendríamos que si esta es una condicional, recuerda que va a ser falso solamente si es que el antecedente es verdadero y el consecuente falso. Y eso solamente ocurre aquí, antecedente verdadero y consecuente falso. En todos los casos es distinto, así que acá tendríamos un falso y el resto sería verdadero. Ahí está. Luego vamos aquí, tenemos que trabajar acá, es Q, entonces P. Entonces Q, recuerda, el antecedente ahora es este, entonces tendría verdadero, entonces verdadero, eso obviamente es verdadero. Falso, entonces verdadero, eso es verdadero. Verdadero, entonces falso, eso sí me va a dar falso, es el único caso falso que aparece. Y luego falso, entonces falso sería verdadero. Pero recuerda que esto lo tenemos que tener acá como negación, es decir, vamos a cambiar los valores. Este que era verdadero ahora será falso, y este que es falso ahora será verdadero. ¿No? Ya cambia. Bueno, vamos a resolver ahora este. Para ello hay que recordar que P es verdadero, verdadero, falso,
falso, ¿no? Y que el resultado de aquí va a salir entre el resultado de esta columna, ¿no? Que fue la condicional, y el resultado de esta columna, que es P. Entonces, como es una conjunción, recuerda que solo va a ser verdadero cuando ambos sean verdaderos. Caso contrario sería falso. Entonces aquí respetaríamos si sería verdadero, acá también sería verdadero, acá ya vería falso y este también ya sería falso. ¿Ok? Bien, finalmente vamos a la última columna, que es la que va a relacionar esta columna de acá, la de la conjunción, con la negación aquí del paréntesis. Y acá tenemos una condicional. Y recuerda que la condicional va a ser falso si es que el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, como ocurre en el primer caso. Entonces aquí lo que tendríamos sería un falso. Este con este también sería falso. Falso con verdadero, acá sería verdadero. Y falso con falso, acá sería verdadero. Entonces, nuevamente tenemos un resultado donde combinamos ambos valores de verdad, tanto verdadero como falso. Por lo tanto, esto sería una contingencia. Contingencia. Y ahí estaría el resultado de esta tabla de verdad. Tendríamos una fórmula lógica un tanto más extensa, más compleja, sin embargo, no es para nada más difícil, ya que tiene igual dos proposiciones, P y Q. Entonces, como siempre, ordenamos nuestros valores: verdadero, verdadero, falso, falso, y verdadero, falso, verdadero, falso. Ok, bien, vamos a priorizar la columna donde nos va a dar el resultado y la vamos a indicar que es esta. Ok, es esta de acá, solo que esta vez solamente voy a marcar esta de acá, no voy a marcar las de adentro, ya que hemos tenido bastante práctica con los ejemplos anteriores. Ok, bien, entonces esperamos simplemente lo que nos resulte ahí. Aquí primero resolvamos y veamos que la operación principal de todo lo que salga en este corchete nos daría esta conjunción de acá. ¿Okay? Por lo tanto, lo que tendríamos que considerar es que primero hay que resolver acá en el paréntesis y lo que me haga resultado lo operaré con P. ¿Okay? En el caso... En el caso de esta parte de acá, del todo lo que sería el consecuente, digamos, de la operación principal, acá tendríamos que trabajar con la negación, ¿verdad? Es decir, todo lo que nos vaya a resultar de esta bicondicional la vamos a negar, ¿ok? Pero tendremos que empezar por acá, por este paréntesis donde hay una disyunción, ¿ok? Bien, entonces empezamos por acá y tendríamos, acá vamos a trabajar con P. No vamos a trabajar con P, vamos a trabajar con no P. Entonces tendríamos falso, falso, verdadero, verdadero. Y este no P va a trabajar con Q, que es verdadero, falso, verdadero, falso. Entonces me va a dar esta condicional de acá. Recuerda que la condicional va a ser falsa si es que el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Y eso obviamente ocurre solamente aquí. Entonces este sería el único caso falso. Todos los demás serán verdaderos, ¿verdad? Ok, y recuerda que esta columna de acá es la que va a trabajar con este P. Este P que es, desde ya lo conoces, verdadero, verdadero, falso, falso. Bien, entonces aquí resolvamos nuestra conjunción. Nuestra conjunción nos dice que va a ser verdadero si es que ambos son verdaderos. Caso contrario sería falso. Es decir, acá será verdadero, acá también será verdadero, y en estos casos que ya aparece algún falso, sería falso. Ya tengo la columna que va a trabajar con esta columna de acá, ¿ok? Así que el antecedente que necesitaba ya la tengo simplemente a la espera de lo que resulte en el consecuente, ¿ok? Bien, entonces, aquí trabajemos con esto. Tendremos aquí P y Q, tendremos P y Q, P o Q, donde en la disyunción solamente va a ser falso si es que ambos son falsos. Es decir, aquí en el último caso, en falso, falso. Todo lo demás va a ser verdadero. Entonces tendríamos verdadero, verdadero, verdadero y el último sería falso.
y este va a trabajar ¿con quién? Va a trabajar obviamente con Q, y Q es verdadero, falso, verdadero, falso. Bien, entonces, ¿qué tenemos aquí? Lo que tendríamos es que la condicional, la bicondicional, perdón, que está aquí, trabajaría con estas dos columnas. Entonces, de esta manera tendríamos que la bicondicional, recuerda que va a ser verdadero si es que ambos tienen el mismo valor de verdad, y va a ser falso si es que tienen distinto. Entonces, acá son iguales, por lo tanto es verdadero. Acá son distintos, por lo tanto es falso. Acá son iguales, por lo tanto es verdadero. Y acá también son iguales, por lo tanto es verdadero, por más que ambos sean falsos. ¿Ok? Bien, pero recuerda que no se trabaja con este, sino que vamos a trabajar con la negación. Es decir, este que era verdadero, ahora lo voy a considerar acá en falso. Este falso ahora será verdadero. Y este verdadero ahora será falso, igual que este. Bien, entonces lo único que tenemos ya es la columna con la que van a trabajar tanto antecedente como consecuente. Y de esta manera tendremos, como es una condicional, recordemos que solo va a ser falso si es que el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. ¿Dónde ocurre eso? Pues solo ocurre en la primera fila. Acá será falso, en este caso será verdadero, este será verdadero y acá también será verdadero. ¿Qué obtenemos? Obtenemos que esto es una contingencia, ya que tenemos tantos valores positivos